Hola Juan, buenas noches. Vamos a aclarar un poco el punto de los archivos de las clases en el IDE de programación en C. Primero lo que necesitamos saber es que en el programa principal main solo vamos a incluir los archivos con terminación .h. Cuando tú en el codeblock agregas clases, se te generan dos archivos. Uno que es archivo .cpp y otro que es archivo .h. Tú no necesitas hacer referencia al archivo .cpp. Solito lo va a jalar considerando que ahí está el desarrollo de todos los métodos que se van a utilizar o todas las funciones. Mientras que en el archivo H vamos a incluir todas las definiciones de variables y las definiciones de los prototipos de los métodos o funciones. Vamos a ver a qué se refiere esto en un momento. Y tú puedes tener el número de clases que quieras. Y para cada clase se te va a generar un archivo .cpp y otro archivo .h. La clase 2 de la misma forma. Y en el programa main solo vamos a tener el archivo incluido .h. Vamos al codeblock. Ok, creo que ya pude identificar cuáles son tus dudas, porque al parecer es nada más un poco la estructura que tiene este IDE para trabajar con clases generadas a partir del IDE, que es cuando tú te vas aquí en el file, en el new, y le pones nueva clase, automáticamente se te generan estos dos archivos, ¿ok? Y tienes que tener esa conciencia de que en el source SCR se te va a agregar todos los archivos .cpp, mientras que en headers e include se te van a generar todos los archivos .h. Bien, ahora, el segundo paso que necesitamos saber es cómo vamos a agregar cada una de las cabeceras. Bien, identifiqué que todavía hay un poco de problemática para identificar cuáles son las cabeceras que tú vas a incluir. En este ya pude hacer una depuración, como quien dice, de todas las cabeceras que no, de todos los include que no son necesarios. Bien, los marqué aquí en este para que sepas cuáles son los que no debes de utilizar. Solamente vamos a utilizar el string y el vector. ¿Por qué? ¿Recuerdas? Este es la clase de la figura.h. Y en figura.h solo vamos a definir todas las variables que son las tanto privadas como las públicas. Y vamos a necesitar la librería de string y de vector, que son estos dos, string y vector, porque en esta parte posterior simplemente definimos cuáles son los métodos. Recuerda, no vamos a generar el código de cada método, solo vamos a definir los prototipos de la función. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento yo voy a hacer mención y uso de la función obtener perímetro, que es virtual. ¿Por qué? Porque es una función o un método de polimorfismo. ¿Ok? Pero también voy a tener el método de obtener nombre que me va a regresar un string. Todavía no sé cuál va a ser el código. Yo solamente sé que voy a tener esa función. Y bien, eso es el código o el texto que yo voy a ir agregando en ¿cómo se llama? En el archivo figura.h. Vuelvo a repetir, el include string, include vector, definimos la clase de figura,
definimos las variables, cuáles son los métodos que se van a utilizar y simplemente terminamos. Después nos vamos al archivo figura.cpp y en figura.cpp tenemos que incluir el archivo de .h, figura.h. Simplemente pongo include figura.h y los únicos métodos que voy a estar utilizando es el IOStream y vector. ¿Por qué voy a usar IOStream? Porque cout y cint son funciones que se encuentran en IOStream. Vector, pues porque estoy utilizando el método vector. Creo que también debería de tener el string, pero ya lo tengo en el H. ¿Ok? Entonces, estas son estas librerías que tú tenías aquí posteriormente no son necesarias. ¿Ok? Y luego vamos a ir definiendo ahora sí cuál es el contenido de cada uno de los métodos que tú definiste en el archivo .h. En archivo.h vas a tener los constructores, tres formas diferentes que va a tener el constructor, que son estos que se están mencionando aquí. ¿Ok? Y es todo lo que vamos a tener en el archivo .cpp. Entonces, las cabeceras son simplemente todos, para empezar, el include del archivo con el que está relacionado, que es el .h. Este es figura.cpp. Aquí tenemos figura.cpp y el archivo relacionado es figura.h. Nos vamos a los otros métodos. Por ejemplo, círculo.h. En círculo.h voy a incluir ¿cómo se llama? Las librerías de vector. ¿Por qué incluyo las librerías de vector? Porque estoy definiendo aquí un parámetro tipo vector. No necesito todas las otras librerías que habías puesto. No sucede nada, no sucede un error, simplemente es evitar tener tantas librerías para evitar tener un consumo excesivo de memoria RAM. Es nada más que para un programa tan pequeño no hay problema. Es nada más por cultura para una buena programación. Y incluimos también la librería de figura.h, porque recuerda que círculo hereda de figura, ¿ok? Entonces ya definimos las variables privadas y cada uno de los métodos que se van a utilizar en la librería círculo.h. Después nos vamos al archivo círculo.cpp. En círculo CPP incluimos figura.h y círculo.h, porque recuerda que heredamos a figura.h y vamos a hacer una referencia a círculo.h porque es lo que vamos a estar necesitando. Y en este archivo vamos a necesitar tres librerías. IOStream, porque vamos a utilizar cin, cout. Bueno, cin no, solamente cout. También necesitamos el vector porque estamos haciendo uso aquí, como te das cuenta, de métodos del vector que estamos manejando. También en la parte de aquí, el add corresponde a un método de vector. Y también incluimos CMAT porque estamos utilizando funciones de matemáticas como es el pi, bueno, no, eso no. Las operaciones y creo que tienes por aquí un power, se llama, déjame ver, no, en obtener coordenadas, no. Por radio. PAU. Aquí tenemos la función PAU y esta función PAU corresponde a la librería CMAT. ¿Ok? Ojo, en esta parte
En estos archivos .cpp identifiqué que tienes un error. Estás incluyendo parámetros que ya están definidos en el círculo .h. Entonces, tú en este archivo .cpp estabas incluyendo flow, círculo, y luego estabas poniendo que se tenía que construir mRadio. Cuando mRadio, si nos vamos a círculo.h, mRadio ya es una variable que tienes definida aquí en círculo.h como variable privada de tipo flotante. Entonces, tú ya la tienes definida, no tienes por qué volver a definir esta porque te va a marcar error. De hecho, me estaba marcando un error hasta que revisé que lo que estaba pasando es que esta parte no es, no la necesitamos tener. Lo que sí necesitamos tener son los constructores. Acuérdate que este es un constructor en donde tienes un valor, un parámetro de entrada ID y el contenido de esta función es simplemente hacer uso o invocar a la función asignar ID. Tienes un constructor vacío y tienes el destructor. Además, tienes las diferentes otras funciones, ¿ok? Entonces, sí es importante que identifiques porque en los otros métodos de rectángulo también se suscitó ese error que tenías definido en esta parte del archivo .cpp, en rectángulo.cpp, estabas incluyendo las variables y estas variables ya estaban definidas en rectángulo.h porque en rectángulo.h definimos la clase rectángulo que hereda de figura y tenemos dos variables privadas que es m ancho y m largo. Esto significa que acá en la parte de rectángulo.cpp no necesitamos definir esas dos variables porque ya están. Entonces, estas dos líneas estaban provocando un error. Ahora, estas tres sí las necesitamos. ¿Por qué las necesitamos? Porque es el constructor. Recordemos, en el archivo .cpp vamos a generar el contenido de cada uno de los métodos que vamos a estar utilizando. Tal vez a lo mejor estos métodos que son pequeños puede llegar a generar una confusión, pero el hecho de que aquí sea un vacío no significa que no tiene información, sino que nos va a dar la opción de generar un objeto de rectángulo sin que le enviemos parámetros y no nos va a marcar error. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener de contenido en el archivo que pertenece a la librería rectángulo.h y rectángulo.cpp va a contener el código de cada uno de los métodos. ¿Quiénes vamos a agregar en las cabeceras? Vamos a agregar a los archivos .h y las librerías que sí vamos a estar trabajando, como es la IOStream, porque vamos a trabajar con el cout, CMAT, porque trabajamos con el PAU, trabajamos con otros, ¿cómo se llama? Con otros métodos aquí, creo que, déjame irlo. SQRT y PAU son funciones de la librería CMAT y también incluimos a vector, la función vector porque estamos trabajando aquí, mira, si te das cuenta, el .add es un método de la librería vector, ¿ok? Entonces, lo que necesitamos saber entonces es esta parte ahora. Primero déjame mostrar una cosa. Ok, aquí, en la parte donde, no sé si alcanzas a ver, déjame poner ¿cómo se llama? Es
Stamp. Ok. En esta parte de header e include, si alcanzas a ver, vamos a marcar cada una de las funciones y quiero que veas que está marcado la opción link file. Ok. Ya corregí yo todos esos detalles que estaban generando para que nos marcara error y simplemente vamos a tener include el nombre de del archivo .h. Si yo de esta forma lo compilo, me va a aparecer un error porque me va a decir que no encuentra ni triángulo ni cada uno de las diferentes librerías. ¿Por qué? Porque está, ¿cómo traducimos linkear? Está ligado. Entonces, de esta forma no nos va a permitir hacer una compilación automática. Entonces, desmarcamos la opción link en este archivo .h, en este otro archivo .h, le quito yo la marca, no sé si alcanzas a ver este link, se lo quito. Rectángulo también, le quito el .h, triángulo, opciones, quito ¿cómo se llama? El link. Entonces vamos a revisar y corroborar que ninguno tenga marcada la opción de link file. Entonces todos los archivos .h, revisamos, ok, ya ninguno tiene la opción de link y vamos ahora sí a compilar. Si te das cuenta, ya compiló y ejecutó. El programa estaba correcto. Al parecer, los problemas que tenían eran uno de compilación, bueno, de configuración en propiedades, ¿ok? Recuerda que la parte aquí de ¿cómo se llama? La parte de las propiedades en option, tenemos que desmarcar. No debe de estar marcada ninguna opción en option, ¿ok? Tenemos que incluirlo. El segundo detalle que quiero que aprendas es quiénes son las cabeceras, ¿ok? Las cabeceras las vamos a poner primeramente en el archivo .h. Vamos a poner todos van a ser de hecho pocos los include, porque solamente vamos a poner el vector, el include vector o el string, dependiendo si necesitamos eso, y en todas las clases que son hijas, vamos a incluir también lo que es ¿cómo se llama? El archivo padre. En este caso sería el archivo padre es figura.h y vamos simplemente a definir cada una de nuestras clases con sus variables y el prototipo de cada método o función. Mientras que en el archivo CPP vamos a incluir cada una de las archivos .h y cada una de las librerías que vayan a ser mencionadas. Son pocas también, dependiendo las matemáticas, las de Cout, tal vez a lo mejor la de números aleatorios si así fuera necesario. Bien, pero nada más las que necesitamos. Entonces, esto es lo importante que necesitaba indicarte para que ya funcione correctamente tus programas. Nos vemos.